gente de YouTube, que tal aquí Fit Guzmán, deseándoles cámara un excelente día, por que se encuentran todos muy pero que muy bien. Estoy aquí para traerles un nuevo video de su fanfic que tanto les gusta. Recuerden suscribirse, dar la campanita de notificaciones y el link de los fanfics está abajo en la descripción. Ya sin más nada que decir, pasemos con los saludos del video. Adiós, buen día, buena tarde, buenas noches. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cab de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Fox y Nicolás. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. En el universo DC con plantilla Shinobi autor. Selwyn Newell copyright web novel. Capítulo 11. Caos en Kansas. ¡Oh! Una onda de choque activó las alarmas de los vehículos circundantes en un par de cuadras, en todas direcciones. Lluvias de cristales llenaron las calles de Kansas City. Las personas fueron instadas a quedarse en sus hogares, y aquellos desafortunados en pleno centro de la ciudad no tuvieron más remedio que esconderse en locales, tiendas y edificios. Un autobús lleno de personas se encontró atrapado entre un mar de autos más pequeños, muchos de los conductores habiendo abandonado sus vehículos. La gente se apilaba en la estrecha puerta del autobús, impidiéndose los unos a los otros poder salir. Gritos y maldiciones llenaban el vehículo de transporte, y los ruidos y lloriqueos de los niños asustados solo agregan más tensión. Una explosión de llamas provenientes de la cuadra más adelante los acalló a todos. Los ojos se llenaron de horror al ver un helicóptero en absoluta pérdida de control, con fuego brotando de su cola, balanceándose como un borracho en la madrugada, justo hacia su dirección. «Quítense, tengo que salir, hay que salir de aquí». Se reanudaron los gritos, esta vez más frenéticos. Momentos antes de que el helicóptero cayera sobre el autobús, largas extremidades blancas se abalanzaron sobre las hélices. El chirrido de metal contra metal penetró en los oídos de los presentes y vieron con estupefacción cómo los tentáculos blancos desviaban bruscamente la máquina voladora. Por supuesto, no eran tentáculos. Iruko retrajo sus vendajes, formando un vórtice a su alrededor para evitar más disparos. Resulta más económico en términos de chakra infundir la liberación acero a sus vendas que a su propio cuerpo. Una lluvia de balas de alto calibre roció metralla en todas direcciones al ser desviadas por las telas endurecidas. Iruko chasqueó la lengua con irritación, su pequeño y esbelto cuerpo desapareciendo en un estallido de velocidad. En el tiempo que les tomó a los agentes recargar sus armas, Iruko pudo acercarse lo suficiente como para saltar en medio de la docena de hombres y mujeres. Un barrido de sus vendajes y algunos golpes certeros, volando dientes aquí y allí resolvió el problema. Aunque no por mucho. Más helicópteros peinaban la ciudad, y las camionetas blindadas no paraban de aullar con sus molestas sirenas. Tanto grama por un solo shinobi. Necesito encontrar a la perra y sacar unos dientes. Solo así podré tener paz en mi corazón. Se frotó la cabeza con irritación. Ha pasado 20 minutos dejando inconscientes a muchas personas y teniendo que evitar las balas de los mortales. Su liberación acero y liberación veloz pueden ayudar con este tema, pero el chakra es finito. Y sus reservas empiezan a menguar. Por cosas así es que se ha esforzado tanto en el taijutsu. Soltar técnica tras técnica no es eficiente, a menos que tengas un bijuu metido en el culo. En cualquier caso, su confianza se vio sacudida y el ardor en la palma era un duro recordatorio de que no es invulnerable. Ya lo sabía muy bien. Iruko, el personaje original, no era el shinobi más poderoso de Naruto. Lian lo califica como un rango S, claro, pero eso no es mucho. Si tuviera la plantilla de Nagato o Madara, podría estar más tranquilo. Tales pensamientos solo ayudaron a desviar un poco el pánico que sintió al ser cortado por la japonesa loca. Él juraba que la perra no era una meta humana e inesperadamente logró dejarle una raja sangrante en la mano. Por descubierto, claro está. Estaba más concentrado en evitar un headshot del sujeto cuyo nombre no recordaba y que fue interpretado por Will Smith en la película que vio. Confiado en su liberación acero cubriendo su cuerpo, atrapó la espada de la asiática, solo para tensarse al sentir cómo la hoja penetraba en su piel endurecida. Como resultado, las vendas alrededor de su palma estaban húmedas y enrojecidas. Su visión también se obstruía por la sangre cayendo de entre el vendaje alrededor de su frente.
Ese fue el regalo que dejó el tirador durante el ataque sorpresa que casi lo deja sin cerebro. De todas formas, ¿cómo es que se le permite al gobierno hacer este desastre? Se preguntó con genuina curiosidad. Había policías y agentes, así como hombres con supertrajes cazándolo abiertamente, disparando en plena calle con ametralladoras desde los helicópteros. De hecho, Liam estaba totalmente equivocado. En la oficina del alcalde de la ciudad, Amanda Ugaller golpeó el escritorio del hombre con los puños. La furia invadía su corazón ante el desastre que se estaba desarrollando. Se suponía que su equipo de operaciones especiales sometería al mocoso, lo juzgarían según la ley y ella podría hacerse con él después. Un collar alrededor de su cuello y ella obtendría una mente joven, voluble e inmadura para moldear a su gusto y cumplir sus objetivos. Y el shinobi, como lo llamaba Katana, humilló a casi todos los hombres y mujeres entrenados que se le acercaron. La gran cantidad de personas para someter a un solo individuo tampoco ayudó en eso. El albino solo tenía que saltar entre los grupos y las innumerables armas serían inútiles a menos que ella ordenara el fuego amigo. Cosa que estaba dispuesta a hacer, pero no a gran escala ni abiertamente. Por suerte, subestimó una katana y recibió una herida. Un pequeño consuelo para el corazón de Amanda. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por el sonido de su teléfono. Contestó, sabiendo sin siquiera fijarse quién estaba del otro lado. «Detén tus operaciones en Kansas ahora mismo», resonó una voz fría en sus oídos. Los puños de Amanda se apretaron. No todo está perdido. Podemos acusar al mocoso de los daños aquí y dirigir el odio hacia él. Eso le pegará un objetivo a la espalda y tarde o temprano alguien se encargará de atraparlo, insistió ella. No quería dejar ir a un metahumano tan prometedor. El hecho de que no haya tenido que montar una farsa para venderlo como un criminal, al menos no una lo suficientemente cruda como el homicidio que él ya cometió, solo lo hizo más valioso. No muchos supers tienen una mancha tan horrible en sus manos. No. Fracasaste en obtenerlo. Continuar con esto traería consecuencias nefastas. Deja al chico y retírate, declaró el hombre al otro lado de la línea y colgó. Amanda empujó su teléfono contra la pared. Todavía le faltaba poder y no había más opción que obedecer. Por ahora. Clara. Bramó. Su asistente entró apresuradamente. Ordena la retirada. Pero asegúrate de que la responsabilidad recaiga en el mocoso. Necesitamos hundirlo más y dejar que algún héroe lo atrape. Sin que las mujeres lo supieran, una figura musculosa, vestida de rojo y azul, captó toda la conversación. Sus ojos azules se desviaron hacia el norte de la ciudad, donde oyó los ruidos de cuerpos siendo arrojados y armas disparadas. Flotando sin aparente esfuerzo, salió despedido hacia el lugar de la conmoción para detenerla. Al mismo tiempo, Iruko se desprendió de su chaquetón blanco cuando una bala pasó peligrosamente cerca, rompiendo sus correas. El cuerpo delgado y cubierto de vendas quedó expuesto. A diferencia del Iruko de la película, Liam usaba pantalones cortos negros debajo del chaquetón. No le gustaba la idea de andar por allí desnudo y cubierto solo con vendas. También portaba las sandalias típicas de los shinobis. Se posaba sobre un ventanal enorme de cristal, mientras debajo, en el suelo, 2 helicópteros ardían tras haber sido derribados. Los agentes y oficiales de policía socorrían a los hombres heridos. Ninguno muerto, obviamente. Eso le pondría en la categoría de supervillano. Aplicando la liberación a cero a sus vendas y antebrazo, desvió un proyectil dirigido a su cara. El doble refuerzo evita que le hagan más heridas, aunque no elimina el dolor. Dirigió sus ojos carmesí a la figura enmascarada con una especie de cañón doble en su antebrazo. Will Smith, murmuró Iruko con frialdad. A una cuadra de distancia, el tirador recargaba sus cañones. Sin ganas de alargar más esto, Iruko dirigió chakra a sus piernas y se inclinó sobre la ventana. Una postura de salto, completamente horizontal. El vidrio se agrietó y finalmente explotó cuando la figura pálida de Iruko se impulsó con la liberación veloz en lugar del Shunshin. Como una flecha, Iruko se precipitó hacia Deaxot. Y entonces algo sucedió. Algo que estremeció el corazón de Liam. Vislumbró una capa roja ondeando al aire, una malla azul en la que destacaban firmes abdominales. Un pecho voluminoso con una S en hilos rojos. Dada la velocidad y la posición, no pudo elevar más la vista, apenas alcanzando a notar un mentón firme, sin un rastro de vello en él. Pepe Papi Cabilla, pensó. No había dudas sobre con quién estaba a punto de colisionar.
La emoción inundó su corazón. Liam entonces activó la liberación acero y apartó las manos. Si iba a aterrizar allí, no dejaría que sus repugnantes manos mancillaran ese lugar sagrado. Lo siento, papi. Esto podría dolerte un poco, pero no estoy dispuesto a ensuciar tu grande y masculino pecho con mi indigna sangre, pensó. Cualquiera que leyera su mente alzaría una ceja, pero la heterosexualidad de un hombre no significa nada ante Henry Cavill. Liam lo entendió. Aceptó su destino y se estrelló de cara en el pecho de Superman. Comentario 10. Votar 2 restantes. Capítulo 12. Superman. Liam sintió un dolor abrasador en el rostro, como chocar con una pared. Afortunadamente, la constitución mejorada por el chakra, así como la piel endurecida como el acero le permitieron no rociar de sucia sangre los masculinos pectorales de Superman. Un par de brazos firmes y tan horribles como troncos de árbol rodearon su esbelta figura, como una madre asegurando a su hijo. Liam se permitió ser protegido por este hombre. Para Liam, fue él quien recibió una recompensa por este pequeño momento de contacto. Pudo oír un suspiro sobre su cabeza. Al final, el impacto sacudió a Superman. No lo culpó. Ambos cayeron al suelo y en ningún momento Superman lo soltó. Deadshot no supo qué hacer en esta situación. Frente a él, el objetivo que debía someter yacía en el suelo, pero el problema era el hombre debajo. No había nada que él pudiera hacer contra este héroe. No tan cerca, al menos. Su mirada siguió los brazos de Superman mientras se abrían con lentitud, revelando una pequeña y delgada figura envuelta en vendajes acurrucada en su pecho. Cabello blanco atado en una coleta despeinada, bajando más allá de los hombros. Se sorprendió un poco, preguntándose si había estado disparándole a una niña todo este tiempo. El sentimiento le dejó un sabor amargo en la boca. Por otro lado, Liam abrió sus ojos carmesí, alzando la cabeza lentamente para ver a su salvador. No es que necesitase ayuda, pero nunca le diría eso a la cara de Henry. Para su consternación, el rostro que le devolvía una sonrisa no era el que esperaba ver. Claro, era Superman, eso es seguro, pero no el Superman que él esperaba. ¿Qué haces, impostor? Se levantó rápidamente, alejándose esa figura blasfema. Deadshot se sobresaltó un poco ante la reacción del objetivo. Vio la pequeña figura vendada sujetándose los hombros con los brazos cruzados y las piernas dobladas en una postura un tanto extraña. Pudo oírla murmurar algo sobre que este no era el mundo correcto. Para su alivio, llegó la notificación de Amanda. Debían retirarse. Se giró y desapareció sin decirle una palabra. Tenía muchas cosas en las que pensar. Superman le dedicó una última mirada a Deadshot, decidiendo arreglar ese asunto más tarde. Se volvió hacia el niño frente a él, que se agarraba del cabello y parecía lamentarse por algo, lanzándole miradas llenas de traición y llamándolo impostor entre dientes. ¿Estás bien, amiguito? Preguntó, su voz firme y suave. Incluso Liam tuvo que admitir para sus adentros que, si bien no era Cavill, este Superman aún inspiraba respeto y calidez con su apariencia y carácter. Se levantó, enterrando el dolor de la traición en el fondo y entrando de nuevo en su modo iruko. Si no había Cavill, tenía que mantener intacta su heterosexualidad. No necesitaba tu ayuda. Lo tenía todo cubierto, expresó con voz tranquila y sin emociones. El hombre de la capa alzó una ceja, mirando detenidamente los moretones bajo las vendas, así como los cortes que todavía sangraban. Puedo ver que necesitas curar esas heridas, comentó Superman, un poco impresionado con la tolerancia al dolor que parece mostrar este niño. Los ojos de Iruko temblaron levemente, algo que no se le escapó a Superman. Claro que puedes ver a través de esto, murmuró en un tono más bajo, cubriéndose la boca vendada. Claramente ocultaba su rostro por la condición de su boca y Superman lo notó en el momento en que vio a través del vendaje. A él no le importó. No era quien para juzgar a los demás por cosas que escapan a su control, especialmente un niño. ¿Qué me pasará ahora? ¿Vas a entregarme? Preguntó el albino. Sus piernas se tensaron con energía que el hombre de acero no logró identificar. Le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No. Nada de eso, aseguró al joven. Puedes venir conmigo si lo deseas. Conozco a alguien que puede sanar esas heridas tuyas. ¿Te refieres a la Mujer Maravilla? Preguntó Iruko, mirando por encima del hombro de Superman. Ante sus palabras, Clark Kent se giró pero no vio nada. Cuando se volvió hacia el chico, este se había esfumado.
Clark miró la figura de Iruko alejándose sobre los edificios a una velocidad que podría superar la de Wonder Woman. Una sonrisa se deslizó en su rostro. Me tienes allí, dijo con diversión. Conocía a un cierto hombre de negro que le gustaba hacer algo similar. Su expresión se volvió seria cuando emprendió el vuelo, su destino fijado en la alcaldía. En cuestión de segundos, apareció frente a una Amanda Waller de expresión hosca que estaba abandonando el edificio del alcalde de Kansas City. Se cruzó de brazos e interrogó a la mujer. ¿Ahora el gobierno ataca niños huérfanos a plena luz del día? Amanda lo miró fríamente, la aversión que la mujer sentía por él casi manifestándose físicamente. Los asuntos del gobierno no son de tu incumbencia, replicó. Lo es cuando atentas contra un ciudadano inocente que solo ofrece ayuda a los que lo necesitan, contestó el hombre. ¿Inocente? Es mocoso, es un criminal, creyendo que está por encima de la ley, entrando y saliendo de los estados como si fuera su patio trasero, golpeando gente y asesinando, replicó Waller. Es mocoso, tiene un nombre. Es mocoso, nunca ha tenido un patio trasero, por lo que yo sé, y no anda golpeando gente, atrapa criminales. HMPH. ¿Y el homicidio? Perdonaremos a cada asesino que decida combatir el crimen por su cuenta, como si estuvieran redimiendo sus pecados. Se burló Amanda, apartándose al musculoso superhombre y entrando en un vehículo blindado. Superman no dijo nada, observando a la instigadora de todo el desastre en la ciudad marcharse impunemente. Afortunadamente, no parecía haber heridos, más allá de los agentes que atacaron a Liam. El propio Liam se aseguró de dar palizas y destrozar algunos dientes de todos los hombres y mujeres con trajes de negro, dejando ilesos a los oficiales locales. Unos días después, en un lugar oculto al público bajo tierra, un hombre tecleaba en una gran computadora mientras una capa oscura lo rodeaba, como un manto. Bruce Wayne descargaba una serie de archivos y leía otros, todos referentes a un individuo que fue protagonista de un escándalo en el centro del país. Detrás de él, su fiel mayordomo preparaba una taza de té, mezclando un toque de azúcar con una cuchara de plata. ¿Algo interesante, maestro Wayne?, preguntó con curiosidad. Bastante. Este chico, sus habilidades podrían resultar muy útiles, respondió el multimillonario. Comentario 6. Votar 2 restantes. Capítulo 13. Compras. Era una tarde calurosa en Kansas City. Los días siguientes a la persecución que el gobierno hizo sobre un aparente criminal sobrehumano estuvieron llenos de arduo trabajo. Balas y pequeños incendios por todo el centro de la ciudad. Millones de dólares en daños a propiedad privada y pública. Helicópteros costosos siendo sacados con grúas, sus colas rotas, las hélices dobladas y toda la cabina agujereada como un alfiletero. Liam se había asegurado de dañar todos los vehículos de la peor forma posible. No pudo evitar sonreír con malicia cuando vio uno de esos helicópteros siendo remolcado solo para que se quebrara a la mitad y la parte desprendida rodara por la calle. Espero que te duela el bolsillo, perra, dijo en voz alta, aunque nadie podría oírlo. Como solía hacer, se sentaba en la cima de un edificio, comiendo algo de ensalada y pollo frito. Durante 3 días esta había sido la norma en Kansas City. Con toda la presencia del gobierno en la ciudad, la criminalidad decidió tomarse un respiro y Liam necesitaba reponer fuerzas en cualquier caso. Contrario a lo que se vio en Naruto, con capítulos y capítulos de batalla, por parte del anime principalmente, la resistencia de los shinobi en combate no es tan alta. Hay una razón por la que los ninjas tardaban días para correr de un pueblo a otro en lugar de parpadear por horas. En menos de media hora de huida y combate con personas mucho más débiles que él, Liam había agotado su chakra hasta el 25%. Kakashi estuvo una semana en cama por usar el Sharingan, que agotó sus reservas. Pero agotarlas un poco más o un poco menos es irrelevante. El cansancio sigue siendo el mismo. Así, Liam tuvo que evadir a la policía y los agentes que aún peinaban la ciudad mientras se recuperaba. ¿Debería invertir en Fukinjutsu ahora y obtener el Iraisin en el futuro?, pensó. Abrió la ventana del sistema para echar un ojo. Había revisado a fondo este apartado de compras desde que supo que podía comprar ninjutsu, lo que por cierto, le avergüenza admitir que ocurrió varios años después de renacer. El sistema era bastante estricto en este sentido, como con todo lo demás. Para empezar, la plantilla Shinobi implicaba que solo podría adquirir técnicas y materiales inherentes al mundo de Naruto. Entre las restricciones, la de los Kekkei Genkai fue la más decepcionante.
Solo podía adquirir técnicas secretas, como la liberación imán, lava, barro e incluso la liberación polvo del Tsuchikage. Pero no podía tocar las hereditarias, como la liberación hielo del clan de Aku, ni los Mujutsu como el Sharingan, Rinnegan o Byakugan. No tenía acceso a liberación madera, sangre, cristal, etc. Tampoco podía adquirir contratos de invocación, aunque en ese sentido su plantilla de personaje le dio una ventaja: el Kinjutsu Quimera. Hablando de Kinjutsu, tenía algunas opciones, como el Hyongu de Kakuzu, o la técnica de Deidara. Aunque el sistema advirtió que poseer más de un Kinjutsu a la vez podría ser dañino para el cuerpo. También tenía cerrada la ruta del modo sabio. La explicación del sistema fue que no había chakra natural circundante, y el sistema no iba a proporcionarlo de la nada. Un poco estúpida la excusa, ya que materializa Kuna y Shuriken de la nada, así como ropa y técnicas. El problema más grande eran los precios. Había acumulado un total de 179.000 ryo en un plazo de 2 años y medio. Hace un año gastó casi todos sus puntos en los jutsus de elemento agua y rayo que posee actualmente. Y ahora va a gastar nuevamente sus puntos, lo que va a dejarlo en la quiebra. ¿Desea comprar la técnica clon de sombra? Esto costará 15.000 ryo y ahí el 90% de mis fondos, se lamentó Lian. En cuestión de segundos, el conocimiento inundó su mente, una energía extraña recorriendo sus nervios, como si su cuerpo recordara instintivamente los sellos manuales, así como el movimiento del chakra. Trazó los sellos correspondientes y moldeó su chakra con el máximo control que podía ejercer. Y no pasó nada. Una nube de humo pareció estallar a su lado, pero nada surgió de ella. Fue como un pedo fantasma. ¿Siempre es así?, murmuró. Tenía razón. Otra peculiaridad de este sistema es que, si bien otorgaba los jutsus, ese era el límite. Le daba la guía, le inculcaba los sellos, pero la práctica era problema de Liam y de nadie más. Era como saber pedalear, comprender el concepto de equilibrio, pero montar bicicleta por primera vez. Necesitaba práctica tras práctica para poder dominar un jutsu. Lo mismo ocurrió con Suskete y Genkai veloz, acero, tormenta y oscuridad. Años de entrenamiento y prácticas en vivo para poder utilizar correctamente estas habilidades sobrehumanas. Este podría ser uno de los peores sistemas que haya existido. ¿Qué sistema te molesta?, preguntó una voz familiar. Liam se sobresaltó un poco, ya que no había sentido la presencia de nadie en sus alrededores. Se volvió para ver la imponente figura del hombre de acero caminar hasta sentarse a su lado, en el borde de la azotea. Una sonrisa adornaba su rostro en todo momento. ¿Ahora sí vienes a capturarme?, cuestionó Liam, evadiendo el asunto del sistema. Superman negó con la cabeza. Las cosas son un poco más complicadas que eso. Sé que muchos de los crímenes que te adjudican son falsos. Pero otros no. David Lin, comentó Liam con un toque de asco en su tono. Superman asintió. ¿Realmente lo mataste?, preguntó. El silencio se hizo entre el hombre y el niño, ambos mirando al sol ocultándose a la distancia. Sí, fue la respuesta de Liam. Las acciones tienen consecuencias. En algún momento tendrás que asumir la responsabilidad. Liam no respondió. No tenía forma de justificar su crimen y el mundo no estaría dispuesto a aceptar otra narrativa. ¿Podrías contarme lo sucedido?, continuó Superman. No creo que hayas asesinado a un buen hombre sin motivo aparente. ¿Buen hombre, resopló Liam con sarcasmo. Superman sonrió de nuevo. Liam suspiró. Tendría que contarle la verdad al hombre de una forma u otra. Estaba seguro que no lo dejaría ir esta vez, y es mejor tener de su lado al tipo más fuerte del mundo. No conocía personalmente a este sujeto, pero si los cómics y las películas animadas de su mundo eran una referencia, entonces estaba dispuesto a confiar en él. No me importa contarte los hechos, pero no tendría sentido. Maté a David Lin y esa es la verdad que todos conocen. Aún así, quiero oírlo, contestó el hombre. Como quieras. Supongo que todo comenzó en Keystone City. Comentario 2. Votar 2 restantes. Capítulo 14. David Lin. ¿Qué consideras tú como un monstruo? ¿Cuál es el más aterrador, el más peligroso? Algunos pensarían en esas personas con dinero e influencia, capaces de hacer maldades y salirse con la suya. Otros imaginarían criaturas amorfas, tan distintas a los seres humanos, que su mera presencia produce incomodidad.
Muchos más pensarían en esos llamados supervillanos, con capacidades sobrehumanas, mentes increíblemente astutas y cuerpos dotados. No estoy de acuerdo. Un monstruo no necesita dinero para evitar ser descubierto. Un monstruo no necesita garras y colmillos para dar miedo. Un monstruo no necesita superfuerza para ser una amenaza. Un verdadero monstruo, uno aterrador y peligroso, es el que no logras ver hasta que es demasiado tarde. Imagina pasar a su lado. Imagina charlar con él, comer con él, reír con él. Imagina confiar en él. Ese es el monstruo que todos olvidan, en un mundo lleno de criaturas extrañas y superpoderes extravagantes. Aunque nadie los reconozca, siguen allí, observando, esperando su oportunidad. David Lynn era ese monstruo. Un lobo con piel de oveja. Un padre amoroso, un esposo atento, un hombre con valores, con el carisma y la actitud de levantarse todos los días para hacer del mundo un lugar mejor. Conocí a David Lynn mientras vagaba sin rumbo por Keystone City. En aquel tiempo carecía de la fuerza que tengo ahora. Claro, siendo un niño de 8 años, podía abatir hombres adultos con mis golpes. Solía quedarme en un viejo almacén, cerca de los barrios bajos de la ciudad. Era mi base, algo así como un pequeño hogar. No vivía solo. Entre una cosa y otra, había salvado a una mujer moribunda de ser violada por unos matones. Era joven, y con ella tenía una niña. Ana, dulce, bastante tímida. Cabello oscuro y enmarañado, mejillas sucias, un cuerpo frágil y desnutrido. No tuve el valor de echarlas. Solo éramos vagabundos, una mujer algo lenta de pensamiento, una niña a la que le faltaba todo lo esencial para crecer, y yo. Con eso en mente, te estarás preguntando por qué no llevé a la niña a los servicios sociales o un orfanato. Allí recibiría mejor atención y cuidado del que yo podría darle. Realmente lo pensé. Lo pensé de verdad y estuve a punto de hacerlo. Pero me detuve por mi propio egoísmo. Mi pensamiento fue, ¿por qué no intentar criarla, entrenarla y convertirla en alguien capaz de defenderse? Una pequeña mentira piadosa que me dije a mí mismo. Lo que quería era un subordinado, alguien leal a mí. No sabes cuánto me arrepiento de ello. Con el tiempo, la madre de la chica murió. Ya estaba mal de salud, tanto física como mental. Ana lloró mucho por la pérdida, y yo me quedé con una huérfana para criar. A lo largo de los meses, la niña se fue acostumbrando a mí, viéndome como esa figura paterna, ese guía, ese guardián que todo niño merece tener. Le enseñé a leer, a escribir, a vestirse. Yo mismo aprendí a tejer peinados para ella. Robé la comida más saludable que necesitaba, así como las prendas más bonitas que una niña de la calle pueda desear. Terminé encariñándome con ella. Y entonces conocimos a David Lynn. Un cocinero, voluntario en un comedor social para personas sin hogar. No siempre podía permitirme robar dinero o comida directamente. Así que empecé a llevar a Ana. David Lynn era ese tipo de personas carismáticas, siempre sonriendo, bromistas, capaz de hacerte reír con las cosas más mundanas. El hombre inspiraba confianza, lo admito. Incluso yo llegué a tenerle aprecio, a pesar de no tratar mucho con él. Dadas mis actividades como héroe en ciernes, le enseñé a Ana cómo usar una navaja y el mejor camino para que ella fuera al comedor por su cuenta. Temía más a los servicios sociales que a un posible ladrón, pues que iban a quitarle a una vagabunda. Lo que nunca consideré fue una amenaza interna, un lobo disfrazado de oveja. Cuando estaba oscureciendo y Ana no llegó, entré en pánico. La busqué, por Dios que la busqué. En el camino que debía tomar para regresar a nuestra base, encontré rastros de forcejeo. Había unas gotas de sangre en el piso y un basurero volcado. En la madrugada, cuando casi me había rendido y seguía patrullando los alrededores de la escuela donde se solía servir la comida, vi un auto que reconocí al instante. Una vieja camioneta, de un verde chillón algo insoportable de mirar. Algo que solo un tonto compraría, considerándolo una ganga. El auto de David Lynn. Lo seguí, con frío en mis extremidades. Ni siquiera recuerdo qué emociones me inundaban en ese momento. Quizás preocupación, quizás esperanza, ira, miedo. Quizás una mezcla de todo. Todo eso se fue al infierno en el momento en que ese hombre bajó del auto, en plena entrada de su casa. Un destello plateado, un mango negro, una navaja que yo conocía bien. Un vendaje improvisado alrededor del antebrazo de David Lynn. Y una prenda de ropa interior que yo mismo había robado para Ana, guardada con delicadeza en una bolsa, dentro de su guantera. El resto es historia.
Pude sonsacarle la ubicación de Ana, y después lo dejé ahogarse en su propia sangre. Esa fue la primera vez que quité una vida. Y como hay un Dios en esta tierra que lo gocé. La ira me invadía, mis ojos llenos de lágrimas, mi corazón a punto de salirse de mi pecho. No tienes idea de lo bien que me sentía al clavar esa navaja hasta el mango en el pecho del monstruo, ver cómo sus ojos reflejaban un miedo primario que todos los seres vivos sienten. Miedo, miedo puro y crudo. Miedo a la muerte. David Lynn murió en la entrada de su casa. ¿Y qué ocurrió con Ana? Un cascarón vacío, bastante similar a su madre. El mero hecho de verme le hacía entrar en pánico, lloraba y se retorcía, incapaz de hablar. La dejé en un centro médico, donde podrían ayudarla de formas que me es imposible. Ni siquiera puedo visitarla, pues soy una especie de detonante para su trauma. Probablemente esperaba que fuera en su ayuda. Que la salvara. Y nunca llegué. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 15. Una oportunidad. Un hombre alto y fornido era transportado con las manos esposadas hacia una prisión de alta seguridad. Tras una temporada de admirar luchas ilegales, había decidido convertirse él mismo en peleador. Dada su imponente altura y la fuerza de la que se sentía orgulloso, no le costó demasiado hacerse un nombre. Tank. Las personas apostaban por él, las mujeres caían rendidas ante su masculinidad. La vida era buena. Y entonces algún soplón fue atrapado por la policía y soltó toda la sopa. Poco antes de que iniciara un combate que había estado deseando, ese que lo catapultaría a lo más alto de este negocio, irrumpieron agentes por todos lados. Tank no estaba dispuesto a caer así. Se abrió camino entre la policía, enviando a volar hombres y mujeres por igual con su monstruosa fuerza. Tras una persecución y algunos autos volcados, fue sometido rápidamente por un destello rojo. Ni siquiera pudo ver el rostro de su atacante y cuando despertó, ya se encontraba en un camión blindado, rumbo a la prisión. Caminaba con paso orgulloso, una mueca de desprecio dirigida a la escoria con la que tendría que compartir durante un tiempo. No le atemorizaba esta gente, todos flacuchos, con caras tan feas que solo una madre podría querer. Él sabía que no sería metido en un agujero con esos dementes autoproclamados villanos. No, esta prisión era personas más normales, por decirlo de alguna manera. La celda en la que fue metido estaba vacía, aunque claramente alguien habitaba junto a él. Un espacio no muy grande, pero lo suficiente para su gran marco, con 2 camas separadas y pegadas a paredes opuestas. La de la derecha parecía ocupada. ¿Dónde está mi compañero de celda?, preguntó a los guardias. Ninguno se molestó en dirigirle una segunda mirada y retiraron las esposas. Tank podría haberles hecho responder a la fuerza, pero se limitó a ser un poco pasivo el primer día. Aunque tenía confianza en sí mismo, causar problemas nada más llegar no era lo más inteligente. Se sentó en su nueva cama, mirando las pertenencias del otro lado de la habitación. Con el ceño fruncido, se levantó y arrancó la sábana blanca del camastro de su compañero, tirándola al suelo. Unos jadeos de sorpresa desde la esquina de la puerta llamaron su atención. Algunos prisioneros lo veían boquiabiertos, con miedo reflejado en sus miradas. ¿Estás loco?, le preguntó un hombre. Recoge las cosas del jefe, ahora. HMPH. ¿Jefe? Yo soy el jefe aquí, escoria. Lárguenselos, amenazó. 1 hora después, sonó una alarma. Hora de almorzar. Se les permitió entrar al comedor de la prisión y Tank vio lo típico. Grupos de prisioneros riendo, otros charlando, algunos con cara de pocos amigos. Los pertenecientes a pandillas o grupos internos estaban con los suyos. Mexicanos con mexicanos, afroamericanos, supremacistas y toda la sarta de ratas que puedes encontrar. Nadie se atrevió a meterse en su camino. Con 1 metros de altura y músculos que harían palidecer incluso a los luchadores más aclamados, era un alfa entre estos alevines. Pero para su desconcierto, mientras tomaba su bandeja de porquería apenas comestible, todas las voces se callaron. El sonido de los hombres parándose firmes y dejando sus cubiertos en las bandejas de plástico llegó a él. Algunos otros nuevos, como el propio Tank, se quedaron mirando con sorpresa la actitud de los reos. Tank vio una figura atravesar la entrada. Bajito, de unos 1,57 de altura, cabello blanco y atado en una coleta que descendía por detrás de sus hombros. Llevaba la chaqueta naranja de la prisión atada a la cintura, su torso y brazos delgados envueltos en vendas.
De su rostro solo pudo ver 2 ojos carmesí, ignorando todo lo que lo rodeaba. Los prisioneros inclinaron la cabeza en señal de respeto. Tang se burló por lo absurdo de la situación. Decidió tomar la oportunidad y establecer su dominio. «Oye, niñita», bramó con sorna. Los ojos de los presentes, incluidos los guardias, se abrieron de par en par. «¿Qué princesa misteriosa tenemos aquí? ¿Por qué ocultas el rostro?», continuó burlándose y acercándose más. Se paró frente al bajito peliblanco. La diferencia de altura y masa completamente desproporcionada. Intentó poner su enorme palma sobre la cabeza del enano y echarlo a un lado. Antes de que su mente pudiera registrar lo sucedido, sintió un impacto alcanzar su mentón, y lo siguiente que supo fue que su cara se estrelló con los paneles de luz en el techo. Después de eso, Tang durmió todo el día hasta bien entrada la noche. «¿Qué tal está, jefe?», preguntó un hombre al que le faltaba un ojo. En este momento estaba dando un masaje a la espalda a Liam, ya que era el único fisioterapeuta de la prisión. A cambio, Liam le facilitó su estadía en este lugar. Tus habilidades no se han oxidado, Frank. Si no hubieras envenenado a ese fiscal, tendrías un gran negocio ahora mismo, respondió Liam. TSK, no fue mi culpa, jefe. Ese bastardo se acostó con mi compañera y me la robó. Amaba a esa chica, ¿sabes? Liam se encogió de hombros, decidiendo aprovechar a este particular asesino celoso para aliviar la tensión en su joven cuerpo. Habían transcurrido 8 meses desde que Superman encontró a Liam. Tras confesar el homicidio de David Lynn, se permitió ser escoltado por el mismo Hombre de Acero ante las autoridades de Keystone City. Desde entonces ha estado retenido en esta prisión. Tal y como sospechaba Liam, tener al hombre más fuerte de la Tierra como amigo le ayudó en muchos sentidos. Eso y el hecho de ser, físicamente tanto ahora como cuando se cometió el crimen, un menor de edad. Gracias a Superman, pudo evitar caer en las garras de Wally. También sospechaba que fue por él que no hubo un juicio como tal. No se presentó ante un juez y un jurado ni hubo abogados. Simplemente confesó el crimen, así como las razones que lo llevaron a eso. Después, se le notificó que, dada su naturaleza como menor y metahumano a la vez, no sería encerrado ni en una prisión para menores ni en una para metahumanos. Otro punto interesante es que, según le comentó la alcaide Alta Prisión, con quien se lleva bastante bien, la investigación sobre la violación de Anna por parte de David se estaba llevando a cabo una vez más. Liam sabía que el hombre fue enterrado con todos los honores, ya que era un exoficial de policía. Apostaría lo que fuera a que colegas suyos revisaron la escena y se deshicieron de la ropa interior de Anna, lo único que lo incriminaría. En cualquier caso, el hombre ya no haría daño a nadie nunca más, y Liam no estaba interesado en destruir la vida de los familiares, que obviamente eran víctimas también. Por eso, nunca buscó a los responsables y dejó que el mundo recordara a David Lynn como un buen hombre. Dudaba que condenarlo después de muerto ayudase a Anna. Un oficial entró a la celda de Liam. Vio entre el gigante desmayado en la cama al otro lado de la celda y a Frank que masajeaba al prisionero de cabello blanco. Iruko. La alcaide quiere verte en su oficina, informó antes de irse. Liam despidió a Frank y salió de la celda, pasando las puertas donde vigilaban los guardias. Este nivel de libertad solo se le dio a él por parte de la alcaide. Una mujer dura pero justa en sus formas, acordó tratar con respeto a Liam siempre y cuando éste mantuviera bajo control a la escoria criminal. Además, estaba el hecho de que Liam podría irse si quisiera, y solo estaba aquí porque se lo prometió al Hombre de Acero. Finalmente llegó al despacho de la alcaide. Tocó suavemente la puerta hasta que una voz en el interior le ordenó que entrara. Una sala adusta, con estantes y documentos bien ordenados. Un escritorio de metal y goma, inamovible de su lugar por razones de seguridad. Una mujer mayor, con cabello corto y canoso bebía café. Otra taza humeante estaba servida, frente a la alcaide. Liam tomó asiento y procedió a degustar la bebida. Escuché que mandaste a volar a un cavernícola, comentó ella. Liam asintió con indiferencia. De hecho. ¿Sabes cómo son los nuevos? Quieren demostrar que no están por debajo de nadie. La mujer sonrió. Dirigir una prisión nunca había sido tan llevadero. Voy a extrañar nuestro tiempo juntos. No lo digas así. Suena mal, replicó Liam. Al mismo tiempo, su mente empezó a trabajar. Por las palabras de la alcaide, probablemente estaban a punto de ofrecerle un trato.
Solo esperaba que no fuera Amanda Waller de nuevo. Au, y yo que pensé que teníamos algo especial, se burló la mujer mayor a la vez que ponía un documento frente a Liam. Podrías ser mi abuela, murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alta para que ella lo escuchara. Un lápiz salió volando a su cara, el cual esquivó con naturalidad mientras empezaba a leer el documento. ¿Esto es? Se preguntaba Liam. La alcaide asintió. Sí. Se te dará libertad condicional y tendrás que prestar servicio comunitario por un total de 5 años, explicó ella. Liam alzó una ceja. Básicamente, trabajaré como héroe exclusivo de una ciudad. Al mismo tiempo, mi área límite será la propia ciudad y recibiré todo de ellos. Comida, alojamiento y esas cosas. Correcto. Supongo que los detalles se te darán una vez que te encuentres con el fiscal general, comentó la alcaide. Después de otra taza de café y una charla informal, ambos se despidieron y Liam regresó a su celda. Jump City, ¿eh? Me suena de algún lugar, pero no estoy seguro de dónde, pensó. Comentario 4. Votar 2 restantes. Capítulo 16. De vuelta al ruedo. Creo que eso concluye los arreglos, joven Hiroku, dijo un hombre calvo con una papada que tiembla cada vez que habla o se mueve. El ojo izquierdo de Liam tembló levemente. Hiruko, señor alcalde, corrigió por 5ª vez. El hombre tenía problemas en la pronunciación de su apodo heroico. Por supuesto. De todas formas, siéntete libre de limpiar las calles cuando gustes. Cuanto antes mejor, ya me entiendes, sonrió mientras extendía una mano a Liam, como si acabasen de firmar un acuerdo. La verdad es que no tenía elección en esto. Técnicamente aún era un prisionero, obligado a permanecer en los límites de la ciudad mientras combatía el crimen, que por cierto era bastante alto. Una vez que llegó, Liam se dio cuenta de dónde había terminado. Esta ciudad es donde se ubicarían los Teen Titans. Pero eso le hizo preguntarse algunas cosas sobre este mundo paralelo. La continuidad no tenía ningún sentido, peor aún para Liam, quien desconocía absolutamente los cómics. No se preocupe, señor alcalde. Jump City será uno de los lugares más seguros para cuando termine mi condena, afirmó Liam. El alcalde negó con la cabeza, una sonrisa extendiéndose en su rostro. No condena, muchacho. Superman me aseguró que harías un buen trabajo. Si él confía tanto en ti, entonces yo también. Una vez finalizada la charla, Liam salió para familiarizarse con el nuevo entorno. Mientras estudiaba un mapa de la ciudad y corroboraba lo escrito junto a lo que veía, no pudo evitar pensar en su reunión con el fiscal general. Ese bicho raro, gritaba villano con su mera presencia. En cuanto se encontraron cara a cara, Liam supo que no le agradaba mucho al sujeto. Peor aún, al mencionar a Superman, pudo ver una vena palpitando en la frente del hombre. Albert Tiller. Recordaría ese nombre. Quizás fue un enemigo en los cómics, pues no recordaba mención alguna de él en las películas. Incluso así, no es como si Liam hubiera visto todas las películas de Supers. Era un friki del anime y el manga. Albert, Amanda, tendré que cuidarme de cada maldito lacayo del gobierno cuyo nombre empiece por A. Se quejó. En las semanas siguientes, Liam comenzó a abatir la chusma inferior que asolaba las calles de la ciudad. Ladrones, pandilleros y más pandilleros. Al principio se movía con cautela, no deseando encontrarse con el montón de bichos raros que sabía iban a aparecer después. Hubo una razón por la que se mantuvo alejado de las áreas recurrentes de los héroes que él recordaba. Sus villanos. Era más satisfactorio detener a tu criminal de toda la vida que enredarse en la mierda de los trajes con malla. Desgraciadamente fue tirado en este pozo y no tenía forma de salir dentro de los próximos 5 años. Y hoy es el día en que se topó con el primero de una larga lista de fenómenos. Aquí vamos, murmuró mientras veía a un sujeto con una máscara azul, capa roja y traje de mayordomo agitar un palo y hacer que los cajeros expulsasen dinero. Con el ánimo por el piso, Liam sacó algunos shuriken y los arrojó a las piernas del aparente mago. Antes de impactar, los proyectiles se transformaron en mariposas. Liam gimió con desgana. Cucucu, ¿qué tenemos aquí? Se volvió el mago para encarar a Liam. Antes de empezar una diatriba malévola sin sentido, fue alcanzado por las vendas de Hiruko. Las telas blancas que se movían como por voluntad propia fueron interceptadas por pañuelos multicolor, ejecutando el mismo movimiento, como un reflejo.
Así que Unentu nuevamente, fue interrumpido, esta vez por una bola de agua en curso de colisión con su rostro. Se quitó el sombrero y dejó que el jutsu entrara. Como si fuera la puerta a otra dimensión, la técnica de Iruko no hizo daño alguno al sombrero, el cual descansaba una vez más en la cabeza del mago. Frunciendo el ceño, el mago habló de nuevo. Eso es grosero, jovencito. Como intentaba decir, soy el maestro. De sus ojos se abrieron cuando Iruko apareció frente a él, kunai en mano, listo para apuñalarlo. Su cuerpo se dobló de forma antinatural en un arco, evitando al sorprendido shinobi que siguió de largo y se estrelló con el cajero que había estado robando. Pero el ataque no se detuvo. De la nube de polvo levantada por la destrucción del cajero automático, surgieron una docena de shuriken. TCH. Parece que alguien necesita aprender modales. Exclamó el maestro de ceremonias, también conocido como Mumbo Jumbo. Sacó un paquete de cartas, arrojando al aire la misma cantidad que los proyectiles lanzados por el shinobi e interceptándolos. Iruko salió despedido, empleando la liberación veloz y asestando un puñetazo al mago. Considerando las mierdas sin sentido que podía hacer, no temía matarlo con esto, pero necesitaba acercarse. El mago extendió su capa roja, poniéndola entre él e Iruko como una barrera. Un estallido de roca y polvo lo envió volando cuando la mano del shinobi, endurecida por la liberación acero, destruyó la roca que el mago hizo aparecer de la nada. «Detén tu mierda. No me importa saber quién eres, qué haces aquí o por qué lo haces», dijo fríamente. Tejió sellos manuales a gran velocidad. Raiton. Raikik. 2 esferas de rayos se formaron en las palmas de Iruko, quien las arrojó al fenómeno. El enfermo personaje agarró su sombrero, expandiéndolo más allá de lo físicamente posible y se metió dentro. Iruko apretó los dientes con frustración. Eso no duró mucho, pues un puñetazo en su mejilla derecha lo envió a volar al otro lado de la calle. Dio volteretas hasta estabilizarse, solo para ser sorprendido de nuevo por el mago. Imitando su movimiento, el mago apareció ante él, con sus guantes ahora ennegrecidos. Iruko alzó un kunai para interceptar el golpe, y el arma se rompió, permitiendo que el puñetazo alcanzara su rostro de nuevo. Tetu intentó maldecir el shinobi, solo para recibir una patada de talón que estampó su cara en el suelo. Kukuku, un chico veloz y con puños de acero. Además de disparar rayos de las manos, ¿serás un practicante de magia? Se rió el mago de cara azul. De todas formas, tengo que irme, pequeño, y no olvides, hay que tener más modales. Concluyó el maestro de ceremonia, desapareciendo en una explosión de chispas y humo. Liang se frotó la cabeza con los dientes apretados. Maldito mago, maldita ciudad, maldito mundo y recontra maldito sistema. Se quejó con frustración. El payaso con capa había imitado su velocidad, así como su liberación acero. Contrarrestó su taijutsu y sus armas arrojadizas. También ignoró su ninjutsu como si no fuera nada. ¿De qué vale esta jodida plantilla si un bicho raro como es me humilla de esta forma? Respiró hondo, calmándose y repasando lo sucedido. Despotricar todo el día por su falta de destreza no iba a ayudarlo. Desde el momento en que supo dónde había terminado, se hizo la idea de que sus habilidades shinobi podrían ser contrarrestadas. Este mundo tenía superhumanos, magos, demonios, dioses. El chakra y los Kekkei y Genkai solo le daban ventaja hasta cierto punto. Dependía de él mejorarse y convertirse en algo más que otro payaso sin nombre y sin fuerza. La próxima vez, mago, vas a lamentarlo, se prometió. No solo había vuelto a combatir meros criminales comunes. Debía reenfocar su entrenamiento, y tomarlo más en serio. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 17. Motociclista. Era un día normal en Jump City. Tan normal como puede ser un día en un mundo lleno de superhéroes y supervillanos. En un concurrido parque de la ciudad, las personas pasaban a relajarse. Niños jugando, mascotas ensuciando árboles y pasto, ancianos jugando ajedrez y damas chinas. El sol se ocultaba tras un telón de nubes, amenazando con formar una tormenta para el final del día. Esta pacífica atmósfera se vio interrumpida por el sonido de un motor. Leve al principio, pero ampliando la intensidad con cada segundo. Los cánidos alzaron las orejas, miradas de concentración reflejándose en todos sus rostros. Un enemigo común se acercaba. Desde la entrada sur, una miríada de ladridos competían con el ruido provocado por la máquina. Y entonces apareció.
Un motociclista imprudente atravesó el parque a toda velocidad, una jauría de perros persiguiéndole. Evadió a todos los transeúntes con una agilidad antinatural. Una risa maníaca acompañaba el estruendo del motor. A lo lejos, sirenas resonaban. Quedó claro para los ciudadanos en el parque que este individuo estaba dejando en el polvo a las fuerzas de la ley. En el centro de la ciudad, un dispositivo de comunicación vibraba en el bolsillo de un hombre alto con barba espesa. Suspiró con cansancio, dejando en el suelo su bebida mientras rebuscaba en su chaqueta. Sacó un disco de bronce que colocó en su oreja. El dispositivo cambió su forma hasta parecer un auricular común y corriente. ¿Sí? Preguntó el hombre, su boca llena con comida china. Desde el auricular resonó una voz femenina. La policía notificó de un conductor imprudente que logró evadirlos. Según la radio, se están moviendo hacia tu posición en este momento. Hombre, conduciendo una motocicleta, modelo inidentificable, colores rojo y negro. Deberías detectarlo fácilmente. Entendido, respondió el hombre, dejando su comida de mala gana y alejándose a un callejón cercano. Tras asegurarse que nadie lo vería, cambió su apariencia con una bocanada de humo y saltó al tejado. Hiruko observó la avenida, sus oídos mejorados captando el ruido de una motocicleta a alta velocidad. Frunció el ceño. ¿Qué loco conduce tan rápido en una ciudad congestionada? La respuesta hizo acto de presencia al doblar una esquina, 5 cuadras en dirección sur. Tal y como dijo la mujer que él conocía como operadora, se trataba de un vehículo bastante extraño. Liam no era un gran conocedor de motocicletas, pero incluso él podía diferenciar una Ducati de una Suzuki, o eso le gustaba pensar. El monstruo que veía no parecía algo construido por la ingeniería humana. Si tuviera que comparar, es como si el Alien Ultra T de Ben 10 se apoderase de una motocicleta. ¿Y qué velocidad? Liam saltó hacia la calle, teniendo poco tiempo para planificar dada la rapidez con que se desplazaba este tipo. Además, había algo de tráfico y no podía permitir un accidente automovilístico. Pero calculó mal la reacción del motociclista. Antes de que plantara los pies, el hombre, cuyo rostro estaba cubierto por un casco bastante genial en opinión de Liam, aceleró aún más, sobrepasando la posición de Liam en un instante y creando una cúpula de viento a su alrededor. ¿Qué carajo? Exclamó Liam con sorpresa. No por la velocidad del individuo, sino por el hecho de que pudo serpentear entre los automóviles sin siquiera tocar un retrovisor. Liberación veloz. El pálido salió disparado tras el motociclista. La moto bajó repentinamente la velocidad, sus neumáticos haciendo un chirrido y dejando marcas en la calle mientras se inclinaba para tomar una curva. Liam quedó estupefacto nuevamente por la destreza del piloto y las capacidades inhumanas de su conducción. Pero la habilidad del motociclista no impidió que algunas personas se asustaran. Liam abandonó la persecución momentáneamente para tomar a una mujer y su hijo de la acera, evitando por poco que fueran arrolladas por un auto que se descontroló cuando la motocicleta dio el brusco giro. Los claxones inundaron los oídos de Liam. Necesitaba detener a ese maníaco antes de que alguien se lastime seriamente. John estaba pasando el mejor día de su vida. El aire chocaba contra su cuerpo. El ruido del poderoso motor siendo llevado más allá de sus límites era música para sus oídos. El corazón latía a la par con las revoluciones de la motocicleta. Una sonrisa adornaba su rostro en todo momento, sus ojos expresando una diversión absoluta, todo oculto tras el casco. Una sensación de escalofrío le punzó la mente. Echó un vistazo al retrovisor y pudo captar vagamente una silueta blanca saltando sobre los edificios. Lo estaban siguiendo. Desde el amanecer, había sido perseguido, primero por policías y luego por perros, pero los había hecho comer polvo a todos. A todos menos a este. TCH. Vamos, amigo. Muéstrale quién es más rápido, dijo. Aceleró aún más, su visión volviéndose un poco dilatada. Y a pesar de eso, el bastardo de blanco lo alcanzó. Detente. Escuchó sobre el ruido del motor. Una voz joven pero autoritaria. John sonrió más ampliamente. Frente a él había un camión que transportaba automóviles. Por suerte, estaba vacío y John tenía una rampa perfecta. Cambió el rumbo y se elevó en el aire. Un salto glorioso. John alzó los brazos y gritó con emoción. Por primera vez, se sintió vivo de verdad. Y entonces vinieron los tentáculos. No, no tentáculos. Eran vendas.
Vendas retorciéndose como serpientes envolvieron su motocicleta de arriba abajo. Por el rabillo del ojo, vio al entrometido de blanco corriendo por las paredes y saltando incluso más alto que él, las vendas saliendo de entre sus mangas anchas. Iruko giró en el aire, tensando las vendas reforzadas y alejando el vehículo del suelo. Sin tracción, su velocidad no significa nada. Oye. ¿Qué crees que haces? Gritó John con irritación. Iruko no se molestó en responder. No me detendrás. Gritó nuevamente y esta vez, Iruko sintió que algo no iba bien. De los costados de la motocicleta emergieron brazos delgados, de apariencia extraña, ni animal ni mecánica. Un par de sierras brillantes giraron a toda velocidad y cortaron las ataduras. No, no de nuevo. Pensó Liam. Parece que encontró a otro bicho raro que desafía la lógica. Como para confirmar sus temores, la motocicleta aterrizó horizontalmente sobre una pared y no se cayó. Iruko se plantó frente a ella, sus vendas cortadas regresando lentamente a sus brazos. ¿Es eso tecnología avanzada? Preguntó al motociclista, su mente recordando la humillación sufrida a manos del mago hacía unos días. Cállate. Nadie va a detenerme. Se repitió el conductor. Acto seguido, la motocicleta aceleró repentinamente, en curso de colisión con Iruko. El shinobi oscureció sus brazos debajo de las vendas, así como sus piernas, y se preparó para soportar el impacto. Liberación a cero. Los pies de Iruko dejaron surcos en la pared al ser empujado por la motocicleta. Los brazos con sierras volvieron a aparecer, cortando peligrosamente en su dirección. Habiendo presenciado cómo atravesó sus vendas reforzadas con liberación a cero, no se molestó en intentar soportarlo con su propia carne. Raiton. Hibashi. Pulsos eléctricos recorrieron sus manos. Iruko disparó una onda de electricidad directamente al motociclista. Había aprendido por sus experiencias con Supergirl y el mago que estos tipos son bastante resistentes, no se molestaría en tratarlos con delicadeza. Los rayos alcanzaron al objetivo y un chillido bestial salió del motociclista. No, eso no fue el conductor, pensó Liam. Al instante siguiente, el frente de la motocicleta se deformó en una boca monstruosa. Ahora que estaba más cerca, Iruko pudo notar que el material, en efecto, no era carne ni metal. Su comparación anterior con el Alien Ultra T no parecía tan descabellada ahora. La corriente eléctrica recorrió el vehículo monstruo, retorciendo su forma y desprendiendo fragmentos semilíquidos de eso, sea lo que sea. Curiosamente, el hombre que lo montaba no pareció afectado por los rayos. Para, le haces daño. Suplicó con pánico en su voz. En un estallido de velocidad, la motocicleta se acercó a Iruko y se elevó sobre su rueda delantera mientras giraba. Iruko cubrió su antebrazo con la liberación a cero justo a tiempo para recibir el impacto del neumático trasero, lo que lo hizo volar de la pared. Se estrelló contra un auto estacionado, hundiendo el techo y rompiendo las ventanas. Un dolor sordo le recorrió el brazo derecho. Antes de lamentarse más, una sombra oscureció su figura y saltó del auto rápidamente. Un instante después, la motocicleta aterrizó pesadamente en el lugar donde estaba hace un segundo. Aceleró nuevamente y se alejó a gran velocidad. Me cago en todo. Las cosas eran más fáciles cuando trataba con ladronzuelos, gruñó para sí mismo. Desvió su atención a los fragmentos de la moto monstruo que seguían retorciéndose en el suelo, como si sufrieran espasmos. Tuvo que apartar a los curiosos que se acercaban, intentando tocar la cosa semilíquida. Extendió una de sus vendas y recogió todos los trozos que encontró. Enviando pulsos de chakra, eliminó la electricidad que aún los recorría, solo para que se deshicieran de la nada en su palma. ¿Ese tipo conduce una moto alienígena o algo así? Pensó un segundo antes de suspirar y saltar a los tejados. La persecución debe continuar. Comentario 5. Votar 2 restantes. Capítulo 18. El mejor día. Está bien, amigo mío. Estarás bien, consoló John a su vehículo, acariciando el tacómetro. Había logrado deshacerse del enano albino hacía una hora, junto a la multitud de policías que seguían molestándolo. El ataque eléctrico pareció dañar a su motocicleta más de lo que ella quería admitir. Mientras reflexionaba sobre eso, su vista se posaba en el oscurecido cielo, la luz del día abandonando la ciudad lentamente. Se acercaba la hora. John podía sentirlo. El día terminaría, y su aventura se iría con él. Cof, cof. Tosió incontrolablemente. Se cubrió la boca rápidamente, sangre manchando sus guantes negros.
El vehículo pareció retorcerse, acunando fuertemente sus piernas insensibles. Pequeños zarcillos sintéticos se extendieron, apoyando su muñeca en un gesto de apoyo. John retiró el casco, deseando tomar aire fresco. La fría brisa que anuncia la llegada de una tormenta acarició su cabeza rapada y su rostro sin cejas, su piel pegada a los huesos y de tono enfermizo. Vamos, amigo. Sigamos corriendo. Lo más rápido que nadie haya hecho jamás. Corramos tanto como Flash alentó a su motocicleta. A su pedido, el motor en ralentí rugió una vez más, listo para continuar corriendo. John se colocó el casco y la motocicleta aceleró, saltando del tejado donde se escondían. Liam había extendido 5 clones de agua en múltiples direcciones, tratando de localizar al loco de la motocicleta. Durante la segunda parte de la persecución, tuvo que lidiar con un montón de conductores que perdieron el control y casi se estrellan contra muros, otros vehículos, gente y establecimientos. Las patrullas, en lugar de ayudar, solo estorbaban, ya que Liam tuvo que salvar sus traseros también. Los bloqueos no funcionaron. El tipo simplemente conducía por las paredes y evitaba las barricadas policiales. Sus neumáticos también parecían ser a prueba de púas, y ni siquiera los Kunai y Shuriken pudieron desinflarlos. Tuvo que ser creativo en su accionar. La velocidad y la fuerza Shinobi no iban a resolver todos sus problemas. Necesitaba dejar de llenarse la cabeza con superioridad ante los no metahumanos de este mundo o nunca progresaría. Así que recurrió al sistema y gastó un poco de dinero en un par de artículos insignificantes, pero necesarios para esta ocasión. Una explosión al oeste captó su atención. La señal de que el Mitsubishi en esa dirección encontró al fugitivo. Liam entró de nuevo en su modo Iruko, su chakra moviéndose con mayor intensidad en su cuerpo. Activó otra etiqueta explosiva para alertar a los demás clones de agua. A diferencia de los Kage Bunshin, los Mitsubishi no recibían ni compartían recuerdos al dispersarse, por lo que tuvo que arreglárselas con este método rudimentario. La alcaldía tampoco le proporcionó comunicadores extra para que compartiera con sus clones. Quizás debería agendar algunos la próxima vez. Sus clones atendieron al llamado, moviéndose en formación, manteniendo un cerco de 1 cuadra de ancho. Aunque no podían usar liberación veloz, aumentar su velocidad con chakra era algo básico. Y no necesitaba la liberación veloz para su plan. Justo a tiempo sonrió. Una serie de bombas de humo explotaron en las calles alrededor de la cuadra que era el cerco. La policía había bloqueado esas rutas, no por el motociclista, sino por los civiles. Un ruidoso motor se acercó, evitando las calles cubiertas de humo y tomando la ruta que Iruko quería. Los Mitsubishi hicieron uso de su reserva de kunai y shuriken, bombardeando al motociclista desde varias direcciones. Como esperaba, el tipo evadió los proyectiles con destreza, pero no se atrevió a subir a las paredes, donde sus clones corrían lo más rápido que podían para seguirle el ritmo. Por su parte, John estaba desconcertado. De repente había humo y explosiones en las calles, y el molesto albino se había convertido en 5 molestos albinos, atacándolo con esas armas arrojadizas. Oye, sácanos de aquí, amigo. Tengo un mal presentimiento, le pidió a su motocicleta. El vehículo respondió acelerando más. De repente, apareció un papel extraño flotando tranquilamente a varias decenas de metros delante de John. Con la velocidad que llevaba, lo alcanzó en unos segundos. Justo cuando pasaba por un lado, el papel se encendió en llamas y explotó. La onda expansiva desequilibró la motocicleta por un momento. Y al atravesar la nube de polvo, los ojos de John se abrieron. Justo enfrente había un niño, en medio de la calle. No, 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 no. Gritó desesperado, usando toda su fuerza para desviar el rumbo. Pero era demasiado tarde. Un grito agudo salió de la boca del niño y un segundo después, un sonido húmedo acalló el chillido infantil junto a una sacudida del vehículo. John había pasado por encima del chico. ¿Qué he hecho? Pensó con un sudor frío recorriendo su espalda. El corazón, que hasta ahora había estado latiendo con emoción, pareció detenerse. La motocicleta se movía bruscamente, evitando el asalto implacable de los 5 albinos, pero los ojos de John solo podían ver la mancha oscura que se esparcía por la calle a través del espejo retrovisor. Detente, murmuró en voz baja. El vehículo no reaccionó a su pedido esta vez y John se repitió. De nuevo, no hubo respuesta. Los labios de John temblaban y sus manos sudorosas se apretaron más. Alto, alto.
Gritó, presionando los frenos delantero y trasero, pero no se detenía. Empezó a agitarse y finalmente obtuvo una respuesta. La estructura de la motocicleta se deformó, abrazando con más fuerza sus piernas y aprisionando sus manos en su lugar. El corazón de John finalmente sintió miedo. Ayuda, ayuda por favor. Iruko vio la desesperación del conductor y sus sospechas se confirmaron. El hombre era un prisionero de esa cosa. Lo siento, amigo. Esto te va a doler un poco, se disculpó en voz baja por lo que estaba a punto de suceder. Uno de los Mitsubishi, que corría más adelante de la motocicleta, lanzó un kunai con papel explosivo adherido. Iruko, que esperaba al final de la calle junto a una copia de sí mismo, vio con expresión tranquila cómo el vehículo se desestabilizaba una vez más. Esta era la oportunidad que buscaba. Iruko y su clon corrieron en dirección contraria, como si intentasen colisionar con el vehículo. Antes de entrar en contacto, saltaron a lados opuestos, sus manos sosteniendo finos cables metálicos. Una red de cables bloqueaba la calle, atada a las farolas que estaban a ambos lados. El vehículo entró en la red y un instante después, Iruko y su clon de sombra encendieron su chakra, electrificando el cable que sostenían. Un chillido bestial y otro humano se superpusieron al crepitar de la electricidad. Fragmentos se derretían de la motocicleta, lo suficiente como para liberar al hombre montado en ella. En un parpadeo, el Kage Bunshin apareció junto al hombre, sosteniéndolo por la muñeca y arrojándolo fuera del lugar, dispersándose un segundo después por la corriente eléctrica. Iruko atrapó al hombre, su indumentaria quemada y brotando humo. Se volvió al vehículo extraño, que se retorcía, perdiendo su forma de motocicleta en el proceso. Una masa amorfa de material desconocido se extendía en todas direcciones, a modo de tentáculos. Iruko no estaba dispuesto a caer en el cliché de observar como un idiota la transformación del jefe final. Dejó al hombre en el suelo y tejió sellos manuales. Raiton. Jian. Una lanza de rayos salió disparada hacia la monstruosidad, impactando de lleno y provocando más chillidos agonizantes. Por cuestiones de seguridad, Iruko lanzó otra falsa oscuridad. Finalmente, la cosa se desvaneció en el aire, igual que los fragmentos desprendidos anteriormente. Uf, ¿quién hubiera imaginado que la planificación sobrepasa la fuerza bruta? Perdóname, Shikamaru, te he fallado, murmuró Lian con un suspiro. Todo está bien ahora, John, dijo una voz juvenil. John se sentía desorientado, su cabeza daba vueltas y el cuerpo le dolía. Abrió los ojos y se encontró en una cama de hospital que conocía muy bien. ¿Qué pasó? Preguntó mientras se volvía a su acompañante. Un chico delgado, con el torso, brazos y la mitad inferior de la cara vendados. Cabello blanco y ojos carmesí. En el respaldo de la silla pudo ver una especie de chaqueta blanca. Sus ojos se abrieron e intentó sentarse de golpe, pero sus piernas inservibles y el dolor abrasador se lo impidieron. Hizo una mueca, pero ningún sonido salió de su boca. No podía. No después de lo que había hecho. Lo siento, Ick. Yo lo maté, lágrimas empezaron a caer de sus ojos y su voz se quebró. Sí, él había matado a un niño. Ey, tranquilo. No has matado a nadie, se levantó Lian de su silla intentando calmar al moribundo hombre. La verdad del asunto es que nunca hubo un niño en esa calle. Fue parte del plan de Lian para desmoralizar al tipo y comprobar si era un sociópata. En realidad era un Mitsubishi bajo un enge. Tomó cerca de 10 minutos y una demostración en vivo para tranquilizar a John. ¿Y, cómo hiciste el truco de la sangre? Preguntó con timidez. Todavía le costaba aceptar tal cosa, pero había estado conduciendo por paredes durante todo el día, así que podía creer en este Iruko. Tomates, fue la respuesta inexpresiva. Los hombros de John temblaron unos momentos y después empezó a reír a carcajadas. Lian compartió una sonrisa, aunque no era visible bajo las vendas. Tras un momento, interrogó a John. Dime cómo te hiciste con esa cosa. John ladeó la cabeza, pensando durante varios segundos. Se encogió de hombros y habló. No tengo idea. Todo lo que recuerdo es que veía las noticias del superhéroe Flash y deseé con todo mi corazón poder moverme así de rápido, dijo mientras señalaba sus piernas inmóviles. John era un paciente de cáncer e inválido. Tenía una cirugía prevista dentro de un par de días de la que podría no salir con vida. Bueno, al final no hubo heridos, a excepción de mí, pero eso es parte de mi trabajo, comentó Iruko, quitándole importancia al asunto, al menos externamente.
Lo siento de nuevo, eres increíble, por cierto, dijo John, haciendo que Liam se congelase por un momento. El hombre en la camilla continuó. Quiero decir, eres bastante veloz. No como Flash, pero estoy seguro que Flash no puede crear copias de sí mismo y usar esas vendas como látigos. Eres un superhéroe admirable. El silencio invadió la habitación, pero no de incomodidad. Liam no pudo decir nada más. Asintió a John y se volvió hacia la salida. Miró por encima del hombro antes de irse y habló. Espero que haya sido un gran día para ti. John sonrió y murmuró para sí mismo después que Iruko saliera. El mejor día. Comentario 7. Votar 2 restantes. Capítulo 19. Dulce Dama. A altas horas de la noche, un grupo de jóvenes se escabullían en dirección a una tienda de baratijas en otra sección de la ciudad. Habían estado intentando hacerse con algo de dinero para invitar a algunas chicas a un día de playa. Dados los rumores de que Jump City tenía su propio superhéroe, no quisieron apostar a atacar una tienda común durante el día. Y entonces encontraron esta tienda. Un lugar raro con porquería que solo un turista compraría. Pero cuando uno de ellos entró a echar un vistazo, notó al dueño empacando una joya verde del tamaño de un pulgar. Solo rómpela, este viejo no debe tener alarmas ni cámaras de seguridad, insistió uno de los chicos. Estando de acuerdo, otro de ellos arrojó una piedra con toda su fuerza, rompiendo la manija y el candado barato. La puerta se abrió. Rebuscaron durante varios minutos, tratando de ignorar el frío que les invadía la columna y la sensación inquietante que parecía oprimirlos. Definitivamente, la tienda era extraña. Uno de los chicos destapó una caja y encontró la gema verde. Sus ojos brillaron de codicia. Chicos, ¿esta mierda no nos hará ricos? Mira este tamaño. Comentó mientras tomaba la piedra en su palma y la mostraba a los demás. En cuanto su piel hizo contacto con la roca, esta empezó a vibrar. Tras un segundo, el chico gimió de dolor. ¡Ah! Quítamela. Se agitó, intentando soltar la roca. Un chisporroteo y un hedor a carne quemada se elevó de la palma, con humo brotando de ella. La piedra brilló y una energía verde envolvió al chico, que empezaba a gritar. Sus compañeros se asustaron y salieron corriendo, abandonándolo. Un vórtice de energía verde surgió desde la roca, tragándose lentamente al chico desde su mano. Los gritos se escucharon desde afuera de la tienda, y una luz verde intensa iluminó las espaldas de los compañeros que se alejaban corriendo a toda velocidad. La mañana de Liam se había convertido en algo rutinario. Levantándose a las 6 am, practicando sus katas, así como un entrenamiento ligero de taijutsu con su clon de sombra. Mientras él intentaba golpear al clon, este intentaba esquivarlo, aumentando su competencia en combate sin armas, combate armado y puño fuerte en varios grados. Por alguna razón, el sistema clasificaba el combate a puño limpio y el puño fuerte como categorías diferentes. Hasta ahora, Liam no entendía la diferencia, ya que podía usar el puño fuerte sin llenar su cuerpo de chakra y también podía combatir cuerpo a cuerpo con chakra inundando sus venas. Mierdas del sistema, lo había descartado. Tras el aspecto físico de su entrenamiento, seguía una meditación profunda y la manipulación básica del chakra en todos los elementos que poseía. Agitar un balde de agua electrificada mientras ponía su mano dentro sin que recibiera daño alguno era la norma para él. Copió la idea de un fanfic abandonado que había leído en su vida pasada. Ojalá hubiera continuado. Para la manipulación del viento, hacía que ráfagas de aire se movieran a su alrededor, expulsando leves cantidades de chakra de sus puntos tenketsu. No tenía la intención de comprar la técnica rotación de los Hyuga, pero aprender a liberar chakra de su cuerpo nunca es mala idea. Liam quería comprar algunos jutsus de viento. Tenía la sensación que la liberación tormenta se llevaría bien con la liberación viento. Este era otro punto discordante para Liam. Según había leído en algún lugar, la liberación veloz podría ser una mezcla de elemento viento y rayo, así como los efectos del yin y yang. Con eso en mente, no tenía sentido que la liberación tormenta le otorgara un 40% de afinidad con el rayo y el agua, pero la liberación acero no diera nada a la tierra y la liberación veloz tampoco diera nada al viento. Sin mencionar que las afinidades yin y yang tuvo que comprarlas. Le había preguntado al sistema, pero no obtuvo respuesta. Esa maldita interfaz a veces suelta comentarios que lo hacen parecer una IA pero luego se comporta como un programa básico, sin capacidad de responder abiertamente.
Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por la vibración del comunicador en su bolsillo. Rápidamente tomó el artefacto y lo colocó en su oreja. Iruko, se han reportado avistamientos de una criatura no identificada ingresando a una guardería. Debes moverte de inmediato, la policía tardará varios minutos en llegar. Dime la ubicación, respondió Liam, saltando apresuradamente mientras se ponía su chaqueta. Últimamente estaba trabajando de día, por lo que la máscara blanca y la gabardina negra habían quedado obsoletas. Prefería vestir como el personaje que encarnaba. Mientras tanto, en cierta guardería, los conserjes y maestros estaban siendo arrojados al techo, presionados por una energía verde extraña. Los niños gritaban con miedo al ver la horrenda apariencia del atacante. Una piel amarillenta y enfermiza. Un delgado cuerpo, casi cadavérico, envuelto en un vestido llamativo de color negro que colgaba en todos los lugares donde no debería hacerlo. Guantes de seda verde, que colgaban en los delgados brazos, brillaban con energía del mismo color. Una cabellera espesa y negra flotaba en el aire. Una tela negra cubría las cuencas vacías de la mujer. SHH, tranquilos, niños. No negarán la petición de esta dulce dama, ¿verdad? Arrulló a los infantes. La entonación que utilizó junto a su apariencia solo hicieron llorar a los niños de miedo. Mocosos maleducados. Silencio. Gritó, provocando que grietas aparecieran en el piso, las paredes y el techo. Un leve temblor sacudió el salón donde estaban acorralados los niños. El silencio se hizo en el lugar, y la mujer sonrió de satisfacción. Estos padres de hoy en día. Jeff, en mis tiempos, un regaño era solo la advertencia antes del látigo, se quejó. Luego se volvió a los niños, una lengua callosa y seca pasando por sus labios. Ahora, mis niños, ¿quién va a ayudarme primero? Esta dama necesita un retoque en su piel, dijo siniestramente. Antes de que pudiera dar un paso al frente, un borrón blanco se movió hacia ella. La mujer no pudo reaccionar a tiempo. En un momento, estaba a punto de utilizar su poder sobre los niños, y al siguiente, una mano vendada se aferró a su boca, los dedos hundiéndose en sus arrugadas mejillas y siendo sacada a la fuerza del salón. Una ventana alta explotó cuando Liam salió con un shunshin de la escuela, sosteniendo firmemente a la criatura femenina. Encendió su chakra, pasando una corriente eléctrica por la cosa fea, solo por seguridad. No fue suficiente. Un grito agudo salió de la mujer, sus guantes brillando en luz verde. Al instante, una fuerza repulsiva alejó a Liam, haciéndolo chocar contra un contenedor de basura en la acera. La mujer se sacudió la sensación que recorría su cuerpo, flotando en el aire. Miró en dirección a Liam con el ceño fruncido. La energía brotó de su cuerpo marchito, disparando una llama verde que le recordó a Liam el fuego vil de World of Warcraft. Se movió a un lado, sus ojos siguiendo la acción de la llama verde. Como imaginaba, la cosa, que no desprendía calor alguno, vaporizó el contenedor y todo lo que había en él. HMPH. El mundo se ha vuelto loco, en verdad. ¿Cuánto tiempo he estado prisionera? Habló para sí misma la mujer, mirando su entorno. Liam supuso que la aparente ceguera de esta loca era un engaño, ya que sus cuencas vacías seguían cada uno de sus movimientos, así como el de los automóviles que se apresuraban en dar la vuelta y huir. Pareces bastante joven, murmuró la mujer mientras sus cuencas se posaban en Liam. Un escalofrío lo recorrió. La sensación de ojos que no estaban ahí mirándolo es algo que nunca había experimentado. Mi niño. No le negarías una petición a esta dulce dama, ¿verdad? Me niego, respondió Liam un poco demasiado rápido para el gusto de la mujer. Su ceño se frunció de nuevo y apretó los dientes. Tú. Señaló con dedo acusador al vendado albino. ¿Tienes idea de con quién te estás metiendo? Soy la llama de la destrucción, el azote de los hijos de Dios. Soy la señora de las sombras y la conquistadora de Valaquia. Y Leanala. Una serpiente de agua abrió sus fauces, con la intención de tragar a la parlanchina mujer. Fue arrastrada decenas de metros por la calle. Una vena palpitante en su frente y un brillo verde manando de la venda negra le indicó a Liam que las cosas iban a ponerse serias. Una explosión de llamas verdes evaporó el agua al entrar en contacto. De nuevo, Liam notó que no había calor, a pesar del vapor de agua y del hecho de que había fuego por todas partes. Ahora hubiera sido el momento de tener esos jutsus de viento, pensó. Comentario 1. Votar 2 restantes. Capítulo 20. Sal de las sombras.
La energía verde se movía como una niebla. Ileana, como se había presentado la mujer marchita sin ojos, envió su poder en dirección al albino que había interrumpido su ritual. Por su parte, Iruko se movió rápidamente, evitando la peligrosa bruma verde que podía repeler cosas, así como convertirse en fuego vil espontáneamente. Tejió un sello manual, las vendas que rodeaban su boca se abrieron levemente. Suiton. Misurapa. Una bola de agua comprimida disparó hacia la mujer. Con un gesto de mano, la bruma pareció solidificarse y bloqueó el jutsu. Pero ese no era el ataque. Detrás de la bola de agua, un kunai con una esfera púrpura atada impactó el muro de energía. Una explosión de humo espeso se superpuso a la brumosa y semitransparente energía verde. Iruko tejió sellos de nuevo, su chakra generando agua de la cual se formaron dos Mizubunshin. Se dispersaron en tres direcciones, un Iruko atacando de frente mientras los otros dos rodeaban a Ileana. «Tus trucos son inútiles, pequeño», exclamó la jactanciosa mujer. Un mar de llamas viles se formó a partir de la bruma, reuniéndose alrededor del Iruko que atacaba de frente. Al mismo tiempo, la brumosa energía alcanzó una señal de tránsito a su derecha y un poste de luz a su izquierda. Para sorpresa de ambos Iruko, tanto el poste como la señal de tránsito se retorcieron como serpientes, abalanzándose sobre cada uno. Un chisporroteo quemó la madera del poste al desprenderse bruscamente los cables que alimentaban la electricidad. Las llamas vaporizaron al Iruko que atacaba de frente, el cual resultó ser un Mizubunshin. El Iruko de la izquierda fue golpeado por el poste de madera, dispersándose en una explosión de agua. El de la derecha esquivó la señal de tránsito y saltó hacia Ileana, kunai en mano. «Au, buen chico. Ven a mis brazos, lindura», dijo ella mientras abría sus brazos, como para dar un abrazo. Iruko hizo una mueca. Esta loca no parecía darse cuenta de lo incómodas que eran sus palabras. Su disgusto dio paso a la sorpresa cuando chocó con un muro translúcido de energía verde. Sintió como si estuviera en una caja, bloqueado en todas direcciones. Miró a Ileana y habló con calma. «Suenas como una degenerada, por favor, deja de hablar así», comentó con indiferencia. Ileana se rió entre dientes pero lo ignoró. «No dirás eso cuando termine contigo, mi niño», dijo mientras la energía verde se hacía más espesa y brillante. Iruko sintió como la fuerza lo abandonaba. Su chakra estaba siendo extraído. Ileana abandonó su expresión de suficiencia y abrió las cuencas de par en par. Un temblor era visible en la comisura de sus labios. Una sonrisa de emoción, que Iruko casi podría catalogar de linda, se formó. Esta vitalidad, tan buena, respiró hondo, su cadavérico y desinflado pecho contrayéndose. «Dame más, niño, dámelo todo». Continuó con su palabrería sugerente e inquietante. Un escalofrío recorrió a Iruko justo antes de dispersarse en agua. Otro Mizubunshin. A pesar de haberse dispersado, el chakra que lo formó continuó siendo drenado. El verdadero Iruko observaba lo ocurrido desde el techo de la escuela, a varias decenas de metros. Había preparado un Mizubunshin antes de enviar la bomba de humo, con el que intercambió lugar en un kawarimi discreto. Necesitaba alejar a las personas y comunicarse con la operadora para que la policía mantuviera fuera a los civiles. A diferencia de las series animadas y las películas, luchar en la calle en pleno día sin que haya nadie alrededor que pueda lastimarse es imposible. Habrá gente curiosa, habrá gente distraída que no note la conmoción, conductores que vayan a un destino en específico. Había terminado esas tareas molestas y se volvió justo a tiempo para ver a su Mizubunshin saltar en el aire y ser atrapado. Vio cómo el chakra robado parecía viajar entre la bruma verde. Un canal transportando la energía azul. Fue inyectado en el cuerpo de Ileana y lo que sucedió después le dio a Iruko una idea de por qué atacó la guardería. Ileana temblaba levemente, quizás por emoción, quizás por la vitalidad que emanaba del chakra de Iruko. Su piel recobró algo de brillo, su carne marchita y pegada a los huesos adquirió masa, su cabello aceitoso y sucio empezó a tornarse de un negro más saludable. Esta mujer estaba recobrando vitalidad y reparando su cuerpo. Para desgracia de Ileana, el chakra que tomó fue minúsculo y su revitalización se detuvo. Ahora parecía más una anoréxica que un cadáver. Se giró hacia la enorme fuente de vitalidad andante que era Iruko. Una sonrisa seductora apareció en sus labios y empezó a caminar, moviendo las caderas de forma aún más sugerente. Los ojos de Iruko temblaron. No porque no se sintiera halagado, sino porque le disgustaba el hecho de que esta perra lo mirara como una batería de rejuvenecimiento.
Ven, niño. Ayuda a esta dama a recuperar su belleza y su poder, dijo mientras llamas verdes la rodeaban como un aura. El lado friki de Liam no pudo evitar compararla con una cazadora de demonios o una bruja, envuelta en fuego vil. Nunca me negaría a ayudar a una mujer con algo tan importante. Sin embargo, me gustaría saber qué harás una vez que te recuperes, preguntó Liam, intentando ganar tiempo. Ese fuego era más peligroso de lo que parecía. El hecho de que no produjera calor ya era un factor letal. Si no podías sentirlo venir, solo podrías confiar en tu visión. Ileana sonrió. Cuando vuelva a estar completa, haré de esta tierra mi reino. Construiré un ejército abrumador y aumentaré mi poder espiritual. Y un día, me vengaré de los malditos chupasangre de Valaquia. El chico albino no respondió, su expresión congelada. Ileana supuso que la idea de poder captó su atención. Si pudiera tener a este niño en sus manos y usarlo como fuente de vitalidad por su propia voluntad, no tendría que matarlo. Además, tuvo que admitir que las habilidades del niño eran impresionantes y desconcertantes al mismo tiempo. A lo largo de toda su vida, nunca había visto algo similar. Si iba a construir un nuevo reino en una tierra desconocida en un tiempo desconocido, bien podría tener subordinados capaces. Podría necesitar ayuda en mi campaña, ¿sabes? Empezó ella, su tono dulce y seductor. Un joven capaz como tú es justo lo que necesito. Se acercó más, el mar de llamas todavía rodeándola, derritiendo poco a poco la calle por la que caminaba. El chico no respondió. Ileana pudo ver, a pesar de no tener globos oculares, que estaba en un profundo estado de contemplación. Finalmente, descendió suavemente del tejado, caminando lentamente a su encuentro. Ileana sonrió. Parecía que tuvo éxito. No se sorprendió por el hecho. En el pasado, pudo cautivar pueblos enteros con su belleza, carisma y poder. De no haber sido por los asquerosos chupasangre, sus cavilaciones se detuvieron por las acciones del albino. Hizo gestos extraños con las manos y levantó su palma izquierda, una marca extraña apareciendo en ella. Una ráfaga de esa energía azulada y preciosa que había llenado a Ileana la envolvió a ella y sus llamas, su cabello agitándose, así como el dobladillo de su vestido negro. Y entonces, algo imposible ocurrió. Las llamas empezaron a descontrolarse. Parte de la energía que las manifestó se movió en dirección al albino. Ileana no pudo reaccionar por la sorpresa. Ante sus ojos, una parte de su poder estaba siendo robado. La energía se envolvió alrededor de la palma de Iruko, siendo absorbida por la marca en su palma. Inmediatamente después, tejió más sellos manuales. Liberación de rayo. Asesinato electromagnético, Raiton. Hibashi. Una ola de electricidad reforzada por la energía absorbida fue lanzada hacia Ileana. Los rayos exudaban un brillo cegador y un tono más blanco de lo normal. La mujer intentó formar una barrera con su energía brumosa, pero no resistió el impacto. ¡Ah! Gimió Ileana. Fue arrojada varios metros, golpeando fuertemente el suelo. Felicitaciones al anfitrión. Se ha desbloqueado el acceso a la afinidad elemental. Liberación Jin. Liberación Jin. 0,2%. Liam observó la pantalla frente a sus ojos. Su teoría había sido correcta, en cierto grado. En cuanto la loca mencionó algo sobre su poder espiritual, la mente de Liam operó a máxima capacidad, buscando entre sus recuerdos. Uno de los aspectos básicos del mundo de Naruto es, por supuesto, el chakra. Y el chakra es la combinación de la energía física y espiritual. Si esta Ileana realmente usara energía espiritual para manifestar su poder, entonces debería ser susceptible al Kekkei Genkai más inútil en el arsenal de Liam. Liberación oscura. Por suerte, tuvo éxito. No solo pudo absorber una pequeña parte del poder de la mujer, desestabilizando sus llamas, sino que al recibir únicamente energía espiritual, desbloqueó la afinidad Yin sin tener que comprarla. Kukuku, es hora de que la oscuridad salga a la luz, murmuró Liam siniestramente. Un segundo después se palmeó la cara ante lo estúpido que sonaba la frase. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.